Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es la obra dispersa de José de Risueño. Hemos recorrido sobre todo iglesias, monasterios y conventos de la ciudad de Granada. Vamos a seguir viendo obras de él, pero vamos a extender más lo que es el abanico de sus localizaciones, que tampoco están muy distantes de lo que es Granada. Se extienden por parte de Córdoba, por parte de Jaén, por parte de Málaga, alguna cosa en Sevilla, y luego lo que ha terminado ya en los museos internacionales. Pero es interesante seguir conociendo la obra, y cuando vayamos a alguna de las iglesias o a alguno de los museos, aunque no vamos a tener todo el conocimiento pleno lo debían tener Pico de la Mirandola y Leonardo da Vinci. Nosotros podemos tener retazos, informaciones, y con los medios, afortunadamente, que tenemos hoy en día, podemos identificar, conocer, indagar cualquier obra a toque de móvil o a toque de ordenador. Estamos recorriendo esa idea que tenían de trazar los ferrocarriles transpirenaicos, de cruzar de un otro lado y de tener varias vías, aparte de las que daban al mar Cantábrico y al mar Mediterráneo, una en cada parte del final de los Pirineos. Pero claro, hay un problema con la que no se contaba cuando se estaba haciendo todas estas cosas, que llega la Primera Guerra Mundial y todas las conferencias internacionales para solucionar estos problemas pues habían quedado anuladas, y se recuperan, o sea, estas reuniones interrumpidas, lo que eran las conferencias internacionales que se celebraban anualmente para el seguimiento de las líneas de penetración con Francia, fueron reanudadas en San Sebastián del 3 al 10 de noviembre de 1918. Estaban por la parte de aquí Crespo, los señores Crespo del Ministerio de Estado, el coronel Echagüe por el de guerra, y los ingenieros Bockman, Antonio Valenciano Mezares y José María Fuster Torres, que estos venían en representación del poder, pero no de lo que era vamos a decirlo, tenían la parte de supervisión final, pero no la parte técnica, que estos eran los ingenieros y arquitectos que apuntaba el Ministerio de Fomento, y eran los que iban en representación de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, que era la que tenía el monopolio hasta después de la guerra de los ferrocarriles. De hecho, todavía yo me acuerdo que mis abuelos, cuando se dirigían a las estaciones que ahora son de Adif, antes Renfe, le llamaban a la Estación del Norte, por la reducción que habían hecho de Compañía de Caminos de Hierro del Norte de Francia, Chemin de Fer, que son el nombre que todavía tiene es NCF, que son los ferrocarriles franceses. Por parte estaba un miembro del cuerpo diplomático, y los ingenieros Agoyer y Lecornec, que eran este último el director de la compañía de trenes du Midi, de la zona central. Dichas comisiones debían contar también con la presencia de los ministros de ambos países, pero por cuestiones de agenda, parece ser que entonces ya tenía una agenda, no aparecieron. El proyecto se retomó el 14 de mayo de 1918 al anunciar una subasta para su adjudicación, pero enseguida se dieron cuenta que la valoración del proyecto ya se había quedado obsoleta, y también había problemas financieros
y estructurales, sobre todo derivados de la Primera Guerra Mundial. Lo que se hace fue posponer el proyecto para retomarlo en mejores tiempos. En septiembre de 1923, con la llegada del directorio de Primo de Rivera, se redactó el llamado Plan de Reestructuración de Líneas, con un ambicioso proyecto a cargo del Consejo Superior Ferroviario, en el que se incluyó la línea de Baeza a Sant Girons, y dentro del Plan de Ferrocarriles de urgente construcción, al amparo del Estatuto Ferroviario de 1924, se mantuvo este proyecto como de prioridad. También se promocionó un ferrocarril de Albacete a Requena, que de tener éxito hubiera formado parte de este transversal, celebrando en Albacete una asamblea a favor de la implantación del mismo, porque consideraban que era muy estratégico para lo que eran sus intereses. El recorrido, o sea, todos estos planes se hacían con muy buen criterio, pero con muy poco dinero. Es la conclusión que estoy sacando yo, ¿no? Sobre el papel parecían que eran unos planes absolutamente increíbles, pero cuando había que aplicarlos eran muy complicados de realizar. El estatuto ferroviario, como os he dicho, de 1924, cubrió con creces la inapetencia de las compañías ferroviarias con respecto a los planes ferroviarios, al considerar poco rentables su participación en inversiones consideradas por las compañías de dudosa rentabilidad. Máxime cuando el plan de firmes especiales que potenciaba las carreteras impulsó ya la competencia con el ferrocarril, y ello llevó al Estado a asumir la ejecución económica del plan, señalando en la redacción un anteproyecto general de ferrocarriles donde habría unos itinerarios a realizar con urgencia, que sería el de Pobla de Segura a Lérida, el de Lérida a Caspe, el de Caspe a Teruel, el de Teruel Cuenca Utiel en Mira y el de Requena a Baeza por la Roda. La exclusión de Albacete no fue bien recibida, como os imagináis. Incluso se rechazó en Valencia este trazado en el que en lo que concernía su paso por Requena, hasta que el plan de ferrocarriles de urgente construcción del 1926 contempló itinerarios abandonando lo que eran ya los criterios de rentabilidad que empleaban las compañías ferroviarias. Y un estudio sobre esta línea transversal fue quien recomendó el trazado por Mira y La Roda, tomando en consideración las pendientes que se generarían condicionando su futura explotación. Se inició un nuevo estudio que contemplaría un trazado por Casas Ibáñez, que ya era uno que estaba encomendado desde 1927, y lo que sí se procuraba fue hacer una reunión con el alcalde de Úbeda, con los representantes de las entidades locales, redactando un escrito que le fue entregado en una visita del ministro a las obras del pantano de Tranco de Beas, con el ruego de que transmitiera al gobierno que era muy importante, que este ferrocarril era vital para las familias trabajadoras, para su existencia, que representaba la prosperidad de la región, y que el volumen de obra, que también ya se había empezado a realizar, la convertiría en un atractivo importante, y que eso sería muy grave y sería antieconómico si se ordenaba suspender los trabajos. La sección de Baeza Utiel, en un primer concurso, incluiría las obras de explanación, fábrica, túneles, edificios y balastro. Balastro es la piedra que se hace en el suelo, con un presupuesto que redactan y que se publica en la Gaceta de los Caminos de Hierro,
y ya va subiendo. De aquellos 18 millones que vimos al principio, ya estamos viendo que cuando nos acercamos a los años 30 pasamos a los 150 millones de pesetas. Y aunque el presupuesto podía ser definitivo y accesible, se fueron, por así decirlo, subdividiendo en trozos, en trayectos, uno que iba a ir entre Villacarrillo y el límite entre Jaén y Albacete, otro entre Albacete y Utiel, y luego, como siempre, pues cuando no quieres hacer una cosa, se crea una comisión y se encargó al Servicio Geológico de Estudios de Obras Hidráulicas para la creación de la jefatura de sondeos para investigar cómo estaban todos los cauces, sobre todo el cruce por el río Guadalimar, porque había que tener una preocupación especial por pasar por encima el dicho río. Y fijaros que ya entonces se hizo un estudio geológico del terreno, sobre todo porque tenían miedo de que se les pudiera hundir, que eran cosas que a veces pasaba. Todo esto se fue haciendo ya incluso después de la Guerra Civil. Se hicieron sondeos en Guardamar, en lo que era la línea Baeza y Utiel, en lo que fue ese intento de recorrido. Y el 28 de mayo de 1927 se celebró el concurso para la adjudicación de las obras de explotación, de explanación, de fábrica, edificios y túneles de la sección segunda del ferrocarril Baeza-Empalmar con el de Cuenca a Utiel, con un presupuesto de 40. Bueno, las cifras que os diga es que no nos sirven porque no las podemos valorar. Intervienen varios arquitectos, van pasando los años y ¿qué va pasando? Que lo que se está construyendo están siendo las estaciones, las distintas estaciones, los distintos apeaderos y los viaductos que son considerables, hombre, claro, ahora hay viaductos que a veces tienen casi 1 kilómetro, ¿no? Pero entonces hacer un viaducto de 200 metros ya te hacía salvar una distancia considerable, de no tener que dar la vuelta con el ferrocarril por otro punto. Y hasta aquí nos ha traído hoy todo lo que es esta historia que estamos haciendo de los transversales y de este ferrocarril que yo no llegó a hacerse, pero que considero muy interesante, que pretendía unir Sant Girons con Baeza o Baeza con Sant Girons. Y nos volvemos como hacemos siempre, después de un introito que hoy creo que me pasó un poquillo, a lo que es la obra dispersa de José Risueño. En el Sacromonte tenemos la Virgen de las Cuevas. En la capilla mayor destaca un retablo que cubre todo su testero, adaptándose a su forma semicircular, atribuido a Blas de Moreno, que es de un solo cuerpo y 3 calles separadas por estípites. Es un elemento típicamente característico de los retablos del siglo XVIII, que sobre todo se puede ver en Sudamérica y aquí en Andalucía en algunos sitios, y en la calle central se ubica el manifestador que acoge el sagrario y a ambos lados las esculturas de los santos mártires, bajo las que están sus urnas con las cenizas, con las reliquias. Y en la cornisa se rompe con un gran medallón en relieve de la Asunción, que es la titular del cuerpo, y se remata con un relieve de la Trinidad y apóstoles, y los retablos laterales del crucero representan ambos la misma estructura en un único cuerpo y ático, y a los pies de la nave se venera la Virgen del Sacromonte o de las Cuevas. En Granada, en la Fundación Rodríguez Acosta, hay una Virgen con el Niño y San Juanito. La Virgen, sentada, ampara a los 2 niños que se acurrucan en su regazo, y tanto el modelo como de la policromía son característicos de Risueño, quien policromaba personalmente sus obras. Se ha planteado
dudas sobre el tema representado, pero entre los aspectos técnicos cabe resaltar que él trabajaba ya esto, que son telas encoladas para hacer vuelo a las mangas. En Úbeda, en Jaén, en el convento de San Miguel, se encuentra una talla de Santa Teresa como escritora, sentada en una escribanía, bueno, en una mesa de redactar, una mesa casi conventual, muy austera, y está ella con un tintero, con la mano pinchando en el tintero y con unas hojas le han puesto delante. El convento de San Miguel fue fundado el 14 de septiembre de 1587, estamos en Úbeda, por el padre Jerónimo Garracián de la Madre de Dios. El frailecico Juan de Yepes, fray Juan de la Cruz, aquejado de unas calenturillas y sabiéndose enfermo, arribó el 28 de septiembre de 1591 al convento carmelitano de Úbeda, y aquí pasaría sus últimos días enfrentado a la animadversión de fray Crisóstomo, el prior ubetense, aun siendo consciente de las hostilidades que él despertaba por ser un reformador. El santo, después de días tremendos de dolores, exhaló el 14 de diciembre. Y cuenta la leyenda que cuando el pueblo oyó el silencio de la madrugada, que la campana de los descalzos tocaba difundo, se agolparon al convento cientos de ubetenses deseosos de tocar y llorar al que consideraban milagroso Juan de la Cruz, enterrado con el pobre hábito de la limosna. Y en 1593 el cuerpo de San Juan de la Cruz es robado por una comitiva mandada desde Segovia y trasladado a Segovia, pasaje al que se hace referencia en el Quijote, y tras muchas disputas logró que se trajese a Úbeda un brazo y una pierna que son instaladas en este convento. Y adosado a él se encuentra el oratorio de San Juan de la Cruz, y en el convento alberga también un museo dedicado a San Juan de la Cruz. En Granada hay una obra que está en una colección particular de un niño dormido. Hasta el momento son 3 las esculturas del pintor y escultor granadino José de Risueño que versan sobre la figura del niño Jesús dormido. 2 en colecciones privadas y otra conservada en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Como iconografía y tipología escultórica son una novedad recientemente incorporada al corpus de la obra del autor. Concretamente fueron dadas a conocer en 2018 con motivo del simposium de José Risueño y su época, de 1665 a 1732, y poseen además el interés de ser todas terracotas, tratándose de un género artístico que Risueño despunta por la alta calidad a pesar del reducido número de obras que nos hemos conservado. En Córdoba, en el Museo de Bellas Artes, está también un niño de Jesús dormido, de una única figura. Estas 2 piezas se diferencian por sus tamaños y la caracterización morfológica hecha de Jesús, aunque el esquema compositivo es similar. Me estoy refiriendo a esta y a la anterior. Dispuesto sobre un gran paño de pliegues ampulosos, dormita serenamente Jesús. Apoya su cabeza en un almohadón que se acomoda recogiendo su peso, y una de sus manos reposa en el pecho adoptando una delicada y tierna pose. Las figuras reflejan los tópicos artísticos del gusto natural a los que es afín José Risueño en sus creaciones infantiles. Fisicidad mórbida con hoyuelos en la barbilla, ombligo, dedos, rostro redondeado con mofletes y papada, boca con delgados labios entreabiertos, ojos rasgados y cabello de espesa melena con gruesos ondeados. En Málaga, en la colección Hernando Díaz, hay también un niño de Jesús dormido y, como es propio en la representación, se revela el significado simbólico en torno a la predestinación de Jesús en su pasión y en su muerte,
Con una economía de medios narrativos, José Risueño prescinde de la cruz y de la calavera, dos atributos habituales para explicitar dicho contenido, y opta por el color rojo de la tela para aludir a la sangre que será derramada para redimir al género humano. Sin embargo, el artista apela más intencionadamente a la emoción y goce sensible que produce la contemplación del cuerpo del niño Jesús entre la inocencia y una postura amable y tierna. El uso contrarreformista de la anatomía como estímulo a la devoción del creyente es ofrecida con matices, también tenemos que entender, mundanos. En Priego, en la iglesia de San Francisco, en Córdoba, Priego, Córdoba, hay una talla de San Juan Bautista niño. La iglesia de San Francisco data de 1510-1512, la crea don Pedro Fernández de Córdoba, primer marqués de Priego, bajo la advocación de San Esteban, pero no fue terminada hasta 1548-49. Es un templo gótico tardío o mudéjar, remodelado en el siglo XVIII en estilo barroco, a cargo de Jerónimo Sánchez de Rueda y posteriormente de Juan de Dios de Santaella. Del templo original prácticamente solo queda la planta de salón, y las obras de reforma comenzaron en 1712 y en ellas se quiso aplicar el mismo tratamiento que se había efectuado en la iglesia de la Asunción: bóvedas de arista, cúpulas gallonadas y profusa decoración de yeserías barrocas. El retablo mayor, realizado por Juan de Dios de Santaella, fue terminado en 1781, consta de un banco de un primer cuerpo donde se sitúan las hornacinas de los santos franciscanos y en el camarín en el centro, en el que destaca una imagen de la Inmaculada que se relaciona con el círculo de los escultores Mora. El conjunto se termina con un ático curvo con hornacina central en que están la imagen de San Esteban, y la talla que lo recubre es plenamente rococó. La capilla del Nazareno es una de las joyas del barroco de Priego. Su planta es hexagonal y configura a su alzado grandes hornacinas con balconadas y sobre estas ventanales que dotan de luz al conjunto. Las yeserías se encuentran doradas y el retablo se realizó en varias fases sobre el tabernáculo primitivo por Santaella, una segunda restauración. En 1928 sufrió una serie de transformaciones, y en la capilla de Jesús de la Columna, que es de planta rectangular con bóveda de cañón, que ya estaba acabada en 1679, tuvo un retablo de principios del siglo XVIII atribuido a Sánchez de Rueda. Posteriormente se sustituyó por uno neoclásico hasta que en 1942 se construyó otro neobarroco inspirado en el pequeño de San Francisco que posee la capilla. El camarín, obra de este siglo, acoge la imagen de Jesús de la Columna, atribuido a Alonso de Mena de hacia 1640, y tiene varias imágenes de interés, sobre todo un San Francisco Solano de José Mora y la obra atribuida a José Risueño que os estoy describiendo. En el convento de Santa Paula de Sevilla también hay un San Juan Bautista niño. En el año 1473 el Papa Sixto IV concedió la bula de fundación de un monasterio en Sevilla a Ana Santillán y Guzmán, dama que tras enviudar había ingresado en la iglesia de San Juan de la Palma. En su retiro concibió la creación de un convento de clausura para la orden jerónima. En 1475 se bendijo la iglesia, construida en unas casas de la fundadora en la zona de San Román, a las que se fueron comprando las cercanas. Y en el año 1483 Isabel Enríquez, viuda del condestable de Portugal, promovió la edificación de la actual iglesia del convento. En los muros laterales de la cabecera se encuentran
los sepulcros de Isabel, de su esposo el condestable y de un hermano de esta, con sus emblemas heráldicos donde figuran las armas de los Enríquez y de Portugal. Posteriormente, reformas y ampliaciones se sucedieron con particular intensidad en el siglo XVI y XVII. En Lerma, en la Colegiata, hay también un San Juan Bautista niño. El arzobispo de Sevilla, Cristóbal de Rojas y Sandoval, tío del duque, concibió el proyecto de dotar a Lerma de una iglesia de grandes dimensiones, no culminando totalmente el proyecto, y el duque retoma los planos adaptándolos al estilo herreriano y ampliándola considerablemente. La silueta que se ve cuando pasas por la carretera se te queda la boca abierta. El duque continuó la obra emprendida dotándola de mayor altitud y conservando las bóvedas de estilo gótico. Los planos son obra del arquitecto carmelita Fray Alberto de la Madre de Dios, que en 1613 inició la reforma. De planta de salón con 3 naves, dispone de girola, capillas laterales, coro, trascoro, contaduría y batisterio. Es una de las grandes obras que os recomiendo que visitéis. En Granada, en el Museo de Bellas Artes, nos encontramos con un Niño Jesús orante. El Niño Jesús, como tema independiente, estuvo fuertemente arraigado en el barroco y en especial en el barroco andaluz. Muy especialmente se trata de pequeñas piezas destinadas con frecuencia al culto privado, tanto doméstico como conventual, y este concepto de espiritualidad íntima, alejada del ámbito de lo público, hace que aún hoy muchas de estas esculturas sean poco o nada conocidas, lo que dificulta mucho su conocimiento y su estudio. El tema de la prefiguración de la pasión de Cristo en su infancia, fomentado por la Contrarreforma y propagado a través de los grabados, tuvo como punto de partida ciertas revelaciones místicas como las de Santa Brígida, pero también se fundamenta en razones teológicas, como las opiniones de Santo Tomás de Aquino, que defendió que Jesús tuvo conocimiento de su padecimiento y de su muerte desde el primer momento. Estos son opiniones. En el Sacromonte, en las cuevas, también se encuentra, en las cuevas, las santas cuevas, donde se supone que los martirizaron en aquellos hornos de cal a los cuales echaron a San Cecilio y a sus compañeros ardiendo, hay un busto de San Cecilio. En Granada, en la iglesia de San Gil y de Santa Ana, hay una imagen de San Jerónimo penitente. San Jerónimo fue uno de los santos más populares en lo que fue la España del barroco, por esa actitud siempre penitente, esa doctrina del arrepentimiento y de la penitencia. Y en esta escena se encuentra escuchando el toque de la trompeta que ha de convocar a los muertos al día del juicio final. La calavera que tiene en sus manos es símbolo de la penitencia. La túnica con la que viste el santo solo le cubre la mitad posterior del cuerpo, al haberse el santo desnudado de la mitad para arriba, de la mitad para arriba, para proceder, entendemos, a la dura penitencia. Y esto era muy la túnica que viste al santo solo, como os he dicho, tiene unos claroscuros que nos hace que la figura cobre como más movimiento. La tensión emocional del momento se mezcla con el sufrimiento del daño autoinfligido, cosa muy propia de la Contrarreforma y del barroco, y hay una emoción religiosa en esos músculos tan tensados, con el rostro y con los labios también entreabiertos, como si estuviera rezando o pidiendo perdón a Dios. Contrarreforma, historia con sentido, un día más, narrada por Juan Carlos González, hablándoos de la obra dispersa de José Risueño.
aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.